En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al subprograma Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, estamos estudiando el Evangelio según Juan. Estamos en el capítulo 8, donde Jesús se enfrenta a un grupo de personas que arrastran a una mujer que, según ellos, esta mujer fue tomada en la falta de adulterio, y la trajeron a la presencia de Jesús y le dijeron a Jesús que Moisés había dado mandamiento de apedrear a estas clases de mujeres. En primer lugar, no trajeron al hombre. En esa época en que Jesús vino, había un fuerte prejuicio y una contra la mujer y una gran injusticia. Para que haya adulterio tienen que haber dos personas, un hombre y una mujer. Pero no está el hombre allí. Está la mujer que viene siendo un espectáculo, humillada delante de toda una multitud de personas, y trajeron a Jesús a esta mujer. Y le dijeron que esta mujer había sido tomada en el acto mismo del adulterio. Y ellos se remiten a la ley, porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y le citan la ley a Jesús. Hay que entender y comprender que Jesús es Dios y que el autor de la ley es Jesús mismo. Y Jesús no cuestiona la autoridad de la ley, porque Él es el autor de la ley, como también Él es el autor de la gracia. Y luego entonces el Señor entiende y comprende que esta es una trampa para Él. Si Él dice que hay que apedrearlo, entonces podrían haber ocurrido dos cosas. La primera es que ningún judío podía autorizar a otro judío que ejecutara una sentencia de muerte sobre determinado ciudadano israelita, porque el Imperio Romano, que era el que gobernaba prácticamente el mundo de aquel entonces, ellos demostraban su supremacía, su autoridad y soberanía, quitándoles a los pueblos que ellos habían sometido la facultad de ejecutar la pena capital. Por eso es que fue necesario que Jesús fuera ejecutado en un patíbulo romano y que un procurador como Pilatos diese la autorización para que Cristo fuera crucificado. Aquí tenemos el mismo caso. En segundo lugar, Jesús se había manifestado al pueblo como aquel que traía en sí mismo la manifestación del amor, del perdón y de la gracia. Así que si les decía apedréenlas, o si decía no las apedreen, si él decía que no lanzaran piedras contra la mujer, ellos iban a tomar esto diciendo que Jesús estaba contradiciendo
los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, que estaba en contra de la ley, porque la ley misma autorizaba al pueblo de Israel de hacer un juicio, de ejecutar con la pena de muerte a las personas que cometían adulterio. Entonces el Señor lo que hizo fue que se inclinó y se puso a escribir en tierra. Y ellos insistían, porque era una trampa donde querían ahí atrapar al Señor. Y se puso de pie el Señor y dijo: el que esté libre de pecado de entre todos ustedes, que sea el primero en lanzar la piedra contra ella. En el Antiguo Testamento, cuando se iba a ejecutar a personas, cuando las iban a matar a pedradas, los testigos que habían observado a la persona que era digna de muerte porque eran testigos de que habían transgredido mandamientos específicos de Dios, eran los que tenían que lanzar la primera piedra. Entonces Jesús dice: el que de ustedes esté libre de pecado, lance contra ella la primera piedra. Luego el Señor se inclina. Hay dos maneras de manifestar y de tratar con la ley de Dios. A Israel se le concedió el enorme privilegio de recibir de una manera más clara los principios de conducta que regirían la nación de Israel, porque Dios escribió las leyes en tablas de piedra, porque Dios le dio una legislación escrita. La otra manera en entender y comprender la ley de Dios es a través de la manifestación de la conciencia humana. Se dice de Israel que ellos recibieron las tablas de la ley escritas directamente por el dedo de Dios. Pero se dice del resto de la humanidad, de todas las demás razas del mundo y civilizaciones, que ellos recibieron también la ley de Dios, no escrita en pergaminos, no escrita en materiales humanos para preservar esos principios y esas leyes, sino escritas en la conciencia. El Señor apela a la conciencia de esas personas que tienen piedras en sus manos, que están dispuestos a lanzar esas piedras y matar a esta mujer. Entonces Jesús acude a la conciencia de ellos, donde también están escritas los principios de justicia y de conducta de la raza humana. No puede acudir a la ley porque el Señor, el pueblo de Israel, no está facultado de ejecutar la pena capital porque esa facultad había sido suspendida y quitada por el imperio romano que gobernaba. Era la manera como los romanos demostraban su supremacía sobre los pueblos y razas que ellos habían sometido a la fuerza. Entonces el Señor dijo: si hay alguno de ustedes que al hacerse un examen de conciencia se consideran a sí mismos aptos, inocentes y puros para matar a esta mujer, para lanzar piedras sobre esta mujer, lance la primera piedra contra ella.
Luego el Señor le da un cierto tiempo para que ellos puedan percibir la voz de su propia conciencia. Les da el tiempo necesario para una introspección. Y el Espíritu Santo que está en Cristo obra en esa conciencia de esos que están dispuestos a lanzar una piedra. Y de repente la conciencia de ellos es sensibilizada y avivada. Y ellos sienten remordimiento, entienden y comprenden que no son mejores que esta mujer. Entienden que son pecadores. La conciencia misma, que es una facultad que Dios colocó en el corazón de los seres humanos para que los seres humanos tengan una conciencia de lo que es justo, de lo que es justicia. Entonces la conciencia empieza a acusarles, porque la conciencia es como un juez en el corazón del ser humano. Y la conciencia les empieza a remorder, a decirles que ellos no pueden tirar piedras contra una mujer porque también son pecadores, que no son mejores que esta mujer. Y es bien significativo aquí que se menciona que los primeros que soltaron las piedras y dieron media vuelta y se fueron los mayores, las personas de más edad. Porque siendo personas de más edad, su conciencia les acusaba más. Ellos tenían muchos años más de pecar. Y luego también los jóvenes que habían pecado menos que los mayores, que los viejos, también soltaron sus piedras y se fueron acusados por su propia conciencia. Ninguno de ellos moralmente estaba apto, capacitado, ninguno de ellos tenía autoridad moral para tirarle piedras a la mujer. Fue así como el Señor evitó la trampa y fue así como el Señor salvó la vida de esta mujer. El Señor no vino a juzgar, sino que vino a salvar. Va a haber un tiempo en su segunda venida que el Señor viene como juez a juzgar a la humanidad. Él viene con gran poder y gran gloria y juzgará a la raza humana. Eso lo saben todos los cristianos, lo sabemos. Todos los teólogos saben que Jesucristo viene por segunda vez y que viene para resucitar a su pueblo y también para juzgar al mundo. Pero en su primera venida, el Señor no vino para juzgar a los seres humanos. Vino para salvar a los seres humanos, para instarles al arrepentimiento, a que abandonen sus pecados. Cuando el Señor queda con la mujer, pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no están aquí, no te acusan. Y la mujer dice, ninguno me acusó, porque ellos fueron previamente acusados por su propia conciencia. Y el Señor le dijo, yo no te condeno. Y dicen los eruditos de la Biblia que esa frase, vete y no peques más, no están en los manuscritos más antiguos.
No se sabe si es una adición al texto original, pero sí refleja esa palabra que la verdad de que Cristo no vino a juzgar, vino a salvar. Y le dice, vete y no peques más. Esta expresión, vete y no peques más, es una definición de lo que es la gracia. Cristo nos concedió su gracia perdonando nuestros pecados, salvándonos, dándonos vida eterna y esperanza de vida por una expresión de su gracia. Pero la gracia no es barata. La gracia nos enseña a nosotros que renunciemos al pecado, a lo que es mundano, que renunciemos a todo tipo de injusticia, que renunciemos a todo tipo de maldad. Eso es lo que nos enseña la gracia. Y es lo que enseñan estas palabras. Vete y no peques más. Todos nosotros que hemos sido beneficiados por la gracia divina, nosotros no debemos de practicar de ninguna manera el pecado. La gracia nos enseña a vivir una vida de justicia, de obediencia y de santidad y de pureza. Y aquí tenemos a Cristo. Su persona representa el amor y la gracia. Y le dice a la mujer, no peques más. Es lo que Cristo dice a cada creyente, a cada persona que reconoce su pecado, que se arrepiente y que acepta o recibe o cree en Cristo como su Señor y su Salvador. El Señor nos dice a todos nosotros, no pequen más. Fue así como el Señor libró de la muerte y del juicio de estos hombres a esta mujer. Porque el Señor a eso vino. En el verso 12 en adelante, Jesús se presenta precisamente, al hablar de su gracia, se presenta como la luz del mundo. En el verso 12 dice, y otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa vida que recibe esta mujer, asumimos que esta mujer creyó en Cristo. Asumimos que esta mujer entendió y comprendió la acción de Cristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Señor vino a salvar a todos los pecadores. Todos hemos pecado, cual más, cual menos. Toda la raza humana está bajo el juicio divino a causa de su pecado. Y Cristo fue enviado por el Padre no para condenar a las personas, sino para salvarlas a través de un sacrificio expiatorio en una cruz. Y ahora estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo de la paciencia y longanimidad de Dios, donde el Señor insta a todo pecador, a toda la humanidad, a que la gente proceda a arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo, que resolvió el problema del pecado, muriendo por nuestros pecados y tomando nuestros pecados sobre su cuerpo y muriendo y derramando su sangre en la cruz.
es el tiempo de la gracia. Pero el Señor vendrá otra vez. Y ya no va a venir como Salvador, sino como juez. Porque Dios estableció y designó a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que Él fuese el juez que juzgará a la humanidad que rechazó su gracia. Vamos a seguir hablando de estas cosas. Mientras tanto, Dios le bendiga, Dios le guarde y medite sobre la gracia, la paciencia y la bondad de Dios para con todos nosotros. Hasta mañana, Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.